Seguimos con los temas de la clase. Inicialmente vimos formas, ¿sí?, de comunicar nuestro e-commerce. Según la etapa en la que el negocio está, conviene hacer diferentes acciones, desde redes sociales, estar en un marketplace, publicar en Google, ¿sí? Y una de ellas, una vez que ya estoy en una etapa en la cual armé una base de datos interesantes, que a su vez la segmento y demás, hacer acciones en paralelo, especialmente basándome en email marketing. El primer email marketing mandado, enviado, transaccionado, ¿sí?, fue en 1978. Y aunque ustedes no lo crean, generó muchísima plata, ¿sí?, esta acción. Después, con el tiempo, a medida que fueron pasando los años y las técnicas empezaron a expandirse, el email fue una herramienta bastante usada por las empresas hasta llegar al día de hoy, que desgraciadamente está tan usada y tan bombardeada que hoy se puede considerar que es una acción que, si no está bien usada, puede resultar bastante engorrosa y no ser lo suficientemente rentable. Sin embargo, la herramienta, el email marketing en las empresas es un canal de comunicación con los usuarios muy interesante. Primero, porque genero relaciones con estos usuarios, ¿sí? Genero relaciones personalizadas. Los colores, la imagen, la forma de comunicar, el tono comunicacional, logra un reconocimiento de marca. Y además, algo muy importante, me permite a mí promocionar contenidos comerciales, contenidos institucionales, contenidos relacionados con patrocinio. O sea, es muy interesante para hacer una comunicación personalizada con usuarios. Esto hace que se generen oportunidades de venta, ¿sí? Si, por ejemplo, con un email marketing yo envío un newsletter a un potencial cliente, las posibilidades de que compre alguno de esos productos, ¿sí?, o de los productos que vendo en e-commerce, realmente es bastante alta. Se pueden implementar promociones, ¿sí?, un 2x1, el envío de cupones, ¿sí? Sin duda, genera diferentes oportunidades de venta y a su vez ayuda a alcanzar los objetivos empresariales. Resumiendo, las ventajas del email marketing, una de ellas es la construcción de estas relaciones sólidas con los clientes. Y les agrego algo más, no solamente una relación sólida se construye mediante este tipo de comunicación, sino también redituable en el tiempo. Me permite, ¿sí?, tener una personalidad única de marca. El hecho de, por ejemplo, de llamarlos por su nombre, el hecho de saber qué tipo de comportamiento suelen tener, actualizar periódicamente contenido, el hecho de tener una sola voz en la comunicación, el uso de determinados colores, de imágenes, ¿sí?, de algún estilo propio en la redacción, logra que esa empresa tenga, ¿sí?, ese carácter único para el usuario. Depende del tipo de comunicación que yo transmita con los emails, puedo demostrarle al usuario que soy experto en esa industria. Si yo, además de promocionar un producto, si les hablo acerca del uso, del buen uso de ese producto, les enseño sobre ventajas y desventajas de su uso,
Además hablo de la industria a la cual pertenece mi negocio. Esto habla muy bien y da confianza a los usuarios en relación a los productos que vendo. Después está bueno porque mediante un programa de automatización para correos electrónicos a mí me permite ahorrar mucho presupuesto en cuanto a lo invertido publicitariamente y además usar eficientemente el tiempo. ¿Por qué? Porque se pueden programar los mails y el mismo sistema va enviándolos en función a las fechas, a los horarios y a determinados workflows, que ahora vamos a ver de qué se trata, eficientemente y no estar yo mandando uno por uno los correos electrónicos en algún tiempo determinado. Entonces es muy eficiente la herramienta. Cuando estos emails que voy mandando están estratégicamente pensados en tiempo, en forma, sin repetirlos, genera una credibilidad, ¿sí? Si yo le hablo directamente en forma concisa, clara y constructiva, genera una credibilidad del usuario hacia mi marca. Está bueno estructurar el correo electrónico de forma tal, ¿sí?, que lo importante es tener la línea de asuntos. Tengan en cuenta que este asunto va a tener que ser lo suficientemente claro, práctico y con un lenguaje atractivo que a mí me permita, ¿sí?, retener al lector de ese email lo más o en el mayor tiempo posible. Si yo no pongo un asunto interesante, es muy probable que el usuario ni siquiera abra el correo. En cuanto al texto, tiene que ser bastante conciso, hablar sobre un solo tema. Si quiero hablar de más temas, armaré un blog, pero un correo electrónico tiene que ser sobre un tema en particular. El tiempo de lectura, ¿sí?, cada vez es menos. Es raro que una persona se dedique mucho tiempo a la lectura de un correo electrónico, excepto que tenga que ver con su trabajo, pero para la promoción de un producto, teniendo en cuenta los emails comerciales, probablemente son 2 segundos, no mucho más. Hay que incluir imágenes, ¿sí?, que sean relevantes, que sean llamativas. Un call to action es importante. Un call to action me va a redireccionar hacia un e-commerce, hacia una página web, y además me va a permitir a mí poder mensurar la acción, ¿sí? Tengan en cuenta que el momento adecuado para enviarlo es muy importante. Es importante estudiar mediante el envío de varios correos cuál es el mejor horario, ¿sí?, cuál es el mejor día. Estadísticamente se considera que los martes de 10 a 11 es un día y un horario adecuado donde la tasa de apertura de los correos es bastante alta. Después otra cosa, hay que pensar que un email tiene que estar con un formato responsive, ¿sí? El 55% de los correos electrónicos se abren, ¿sí?, desde dispositivos mobile. Entonces tiene que estar adaptado a eso. Siempre personalizar. Está bien el nombre, ¿sí?, no estimado cliente. Está bueno decir estimada Lorena o Lorena directamente, y también firmar el correo, ¿sí?, con un nombre, no simplemente departamento de alumnos o departamento comercial. Este tipo de herramientas, ¿sí?, se pueden utilizar cuando tengo una base de datos. La base de datos, lo ideal es ir haciendo segmentaciones, ¿sí?, e ir limpiando esa base de datos. No me interesa tener gran número de contactos, ¿sí?, o de suscriptores y no tener ningún tipo de retroalimentación con ellos. Entonces, tener una base de datos segmentada y limpia es uno de los objetivos, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar esta herramienta.
¿Cómo puedo segmentar esta base de datos? Por ubicación geográfica, por etapa de ciclo de vida, por etapa de reconocimiento, considera o decisión. Eso tiene que ver con el funnel de conversión, ¿sí? Si ese mail a mí me llegó porque recién está conociendo la marca, porque me consideró, entonces se suscribió al newsletter, o por decisión de compra, o sea, si ya compró en alguna oportunidad. O sea que yo puedo, según funnel de conversión, ir segmentando las bases. ¿Desde dónde viene ese contacto? Puedo hacer una segmentación por industria, por interacciones previas, a lo mejor se conectó conmigo desde de alguna forma, por ejemplo, alguna red social, ¿sí? Le pedí el mail y lo puse dentro de la base de datos. Consultó sobre algún tipo de programa o algún tipo de producto o algún tipo de servicio que yo estoy vendiendo, pero no llegó a concretar venta. En cuanto a idioma y en cuanto a puesto empresarial, ¿sí? Puesto jerárquico, que si son mandos altos, mandos medios, mandos bajos, ¿sí? De alguna empresa. Entonces esos contactos, ya al tenerlos identificados, no hago un envío masivo de correos que a lo mejor no a todos les puede llegar a servir. El personalizar, yo les dije anteriormente, está bueno poner el nombre de ese contacto y cerrar el email también con un nombre. La personalización es fundamental. Entonces, tengo que agregar el campo con el nombre, ¿sí? Y una buena línea de asunto o algún saludo. Si yo puedo identificar a ese usuario, ¿sí? Relacionándolo con alguna ciudad, alguna región específica, algo que haga relevante el correo, ¿sí? Algo que lo personalice, ¿sí? A esa persona, ¿sí? Por ejemplo, querida Lorena, estamos por tu zona, mencionar ese barrio, estamos vendiendo tal producto en una promoción y demás. Entonces eso es una personalización, no solamente poner el nombre, sino también asociarlo con algún otro parámetro en el cual esa persona se sienta que ese correo está dirigido hacia él. O por ejemplo, muchas veces puedo hablar de eventos, como por ejemplo, estimada Lorena, como el mes pasado compraste determinado producto, te entrego una lista, por ejemplo, de productos upselling o cross-selling que te puede llegar a interesar para complementar el buzo que te compraste el mes pasado. Entonces ahí estoy personalizando ese correo mucho más que con el simple nombre. Si yo utilizo algún tipo, ¿sí? De software, de programa, ¿sí? O de herramienta especificada, puedo automatizarlo. ¿Qué significa la automatización? La automatización significa, ¿sí? Que voy a determinar día, horario, esquema, ¿sí? Y a su vez después voy a poder sacar informes con diferentes KPIs, por ejemplo, tasa de rebote, tasa de apertura. Es más, también automatizar significa determinar workflows. ¿Qué son los workflows? Son diferentes acciones automatizadas, ¿sí? Que me van a permitir el envío de mails en función a acciones de los usuarios. Por ejemplo, yo puedo automatizar diferentes correos, ¿sí? Entonces, a esa base de datos le entrego el primer correo. Si esa persona, supongamos que ese correo tiene que ver con la descarga de un cupón de descuento. Si ese usuario o ese suscriptor se descargó ese cupón de descuento,
A la semana siguiente le voy a mandar el siguiente correo. Supongamos que no los descargó, bueno, voy a repetir el mismo correo para lograr que esa persona descargue. Si esa persona, el segundo correo, lo realizó, o sea, respondió, abrió ese correo, pasaré al tercero. Si en algún momento repito acciones en esa misma base y esa persona ya tuvo una respuesta a ese correo que voy a enviar, automáticamente el sistema te manda el siguiente mail. Esto que evita recibir siempre los mismos correos electrónicos. Entonces, el sistema es lo suficientemente inteligente para saber, ¿sí?, qué hizo ese suscriptor o cómo reaccionó ese suscriptor a mi campaña de correos electrónicos. ¿Cómo armar una estrategia de email? Primero establezco los objetivos como cualquier estrategia que vayamos haciendo. Voy a crear, ¿sí?, mi base de datos o segmentar, o voy a decir, bueno, esta es la base de datos que voy a usar para esta campaña que voy a hacer. ¿Qué voy a tener que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Qué plataforma de email marketing voy a utilizar? Tengo que tener en cuenta que voy a tener que tener un proveedor de servicio de internet que tenga buena imagen. De lo contrario, si yo no uso eso, corro el riesgo de entrar en spam. Tengo que tratar, ¿sí?, de tener una página de destino. ¿Qué es esto? Si, por ejemplo, yo estoy armando una campaña de correos electrónicos bajo cualquier sistema de automatización de email, como puede ser Doppler, que es el que vamos a ver nosotros, o Perfit, o MailChimp, ¿sí?, yo voy a tener que registrarme con una página de destino. ¿Qué sería esa página de destino? O un e-commerce, o una landing page, o un blog que tenga muchísimas visitas, para que no sea, ¿sí?, un correo a lo mejor que funcione fraudulentamente o que sea una copia, ¿sí?, de alguna página web. O sea, tengo que tener determinada legitimidad para no caer en spam. Y otra cosa que es importante, ¿sí?, que tenga CTAs, o sea, Call to Actions fáciles de crear y con un link que me lleve a esta página de destino o al formulario correspondiente o al producto dentro de un e-commerce o a determinada información que a lo mejor tengo en un blog. Siempre está bueno tener un sistema de automatización que me va a permitir, ya lo vimos anteriormente, agilizar los procesos, ¿sí?, y además me va a disminuir el presupuesto que voy a poner sobre esta acción. ¿Por qué? Porque el contratar estos programas de automatización es bastante barato en relación a otras acciones de difusión. Además, estos programas tienen analíticas incorporadas. Yo puedo sacar informes y puedo comparar diferentes campañas que he hecho y en función a diferentes bases de datos y determinar este horario tiene mejor repercusión que a lo mejor a la mañana. En función a tasa de apertura de emails, puedo ir determinando un montón de cosas. Entonces es importante que el programa que utilice tenga la posibilidad de descargar estos informes para luego poder analizarlos, ¿sí?, y poder determinar futuras acciones.
Muchos de estos programas tienen plantillas, ¿sí? Tienen plantillas que puedo elegir en función a la temática del mail que voy a enviar. Si es de bienvenida, hay plantillas de bienvenida. Si es de promo de producto también, si son institucionales. Siempre tengo plantillas para elegir. Por eso les pido en la tarea que ustedes ya redacten, ¿sí? Correos, yo les pido 3, en la tarea está bien determinado. Y luego, e imágenes, ya elijan imágenes que cuando hagamos, porque nosotros vamos a hacer un registro en Doppler, vamos a aprender cómo se usa la plataforma y vamos a automatizar los 3 correos, ¿sí? Para que me lleguen a mí, esa va a ser la corrección, esto lo vamos a ver la clase próxima, pero tienen esquemas, tienen plantillas, tienen templates que pueden elegir para armar correos visualmente agradables. Las pruebas A/B testing también están incorporadas dentro de estos programas. Nosotros en Doppler vamos a usar la versión gratuita. Esta versión gratuita, ¿sí?, tiene la posibilidad de A/B testing. ¿Qué es esto? Es crear 2 correos, ¿sí?, similares en cuanto a objetivo, pero con diferentes, por ejemplo, línea de asuntos o diferente base de datos a la cual lo puedo enviar y después ver cuál de los 2 funciona mejor. En función a eso se va a elegir uno de los 2, el que mejor rendimiento haya tenido, y ese es el que se elige. Estas pruebas A/B testing son muy interesantes y la mayoría de los softwares tienen esta función. El tema es que nosotros no lo vamos a poder usar porque necesitamos una base de datos superior a 1200 suscriptores. Entonces, si bien no lo vamos a poder utilizar y poner en práctica, el programa que vamos a utilizar tiene esta posibilidad. Bueno, con esto terminamos este tema. Tienen una tarea relacionada con email que es optativa, no es obligatorio, pero bueno, les pido por favor, si quieren, ya redacten los 3 correos electrónicos y la clase próxima, cuando aprendamos a usar la plataforma, directamente después hacemos un copia-pego sobre alguna de las plantillas y ya tenemos la tarea hecha. Muchísimas gracias.